Buenas, soy Enzo Agustín Hernández y hoy con mis compañeros les vamos a hablar sobre el test de 1RM, que es la repetición máxima. Se utiliza para saber el peso máximo que una persona puede levantar realizándolo solo una vez en un determinado movimiento o ejercicio. Con estos valores después se puede elaborar la rutina de entrenamiento de un peso dependiendo del objetivo que se quiera llegar. Este test es sencillo y rápido al momento de hacerlo porque es uno de los más conocidos y fácil de calcular los valores. Pero se necesita cierto conocimiento, ya que se trata de llevar la fuerza máxima de esa persona o la capacidad máxima. No siempre se llega al 100% al momento de realizarlo y no se puede realizar en algunos apartados sí, pero no, en otros no. Después se necesitan 3 evaluadores, uno que anote y vaya observando cómo el que lo está ejecutando lo hace. Y después hay 2 que están por ayudar a que no se lesione el que está siendo evaluado. Después el evaluador puede tener como otras ayudas para evaluarlo, el encore rotatorio y el push band. Bueno, después le voy a hablar sobre la entrada en calor. Se realiza una pequeña entrada en calor, después se empieza a agregarle peso liviano y se hace una pausa determinada. Después de realizar esa pausa determinada, se le agrega peso, pero se le baja las repeticiones. O sea que yo voy subiendo el peso, pero bajo las repeticiones. Esto se hace hasta que la persona llegue a levantar el peso, lo llegue a levantar una sola vez. Esto consiste, se puede dividir en, hay 5 instancias. La primera es una entrada general de movimiento de articulaciones y flexibilidad, seguida de una entrada más específica, que consiste entre 6 a 8 repeticiones con un peso entre 40 y el 60% del peso. Y esto es 1 minuto por cada repetición. Bueno, después ya vamos con la preparación articular. Entre 3 a 5 repeticiones y se hace con entre el 70 y el 80% del peso. Y tenés entre 3 a 5 minutos de descanso. Después ya vamos en la tercera instancia, ya se ve la preparación neuromuscular, que es donde ya se está levantando entre el 85, se hace 2 repeticiones y ya se está levantando entre el 85 a 90% del peso. Tenés 3 minutos de pausa. Después ya vamos a la cuarta instancia, que es la reactivación neuromuscular, donde ahí se ve el 1RM, que es casi el peso límite. Y ahí tenés 3 minutos de pausa y ya llegamos a la quinta instancia, que es donde ya se llega al RM, que es donde la persona lo puede levantar una sola vez ese peso. Existen 2 maneras de realizar esta evaluación. La primera es la directa, mencionada anteriormente por mi compañero, y la segunda es la indirecta. La indirecta consiste en no llegar a la repetición máxima y utilizar ecuaciones para llegar a esta, utilizando como datos las repeticiones máximas alcanzadas anteriormente y el peso máximo que se logró levantar. La ecuación más utilizada es la de Brzycki, aunque también se puede utilizar otras ecuaciones como la de O'Connor, la de Lombardi, la de Ebley y la de otros más. En el caso de no poder utilizar una ecuación, se puede utilizar las NRM. Las NRM es una estimación de la repetición máxima que se realiza utilizando como dato la repetición máxima que se logró con un peso determinado. Por ejemplo, si una persona llega a levantar 2 veces un peso determinado, se dice que este peso es el 95% aproximadamente del peso máximo que podría levantar esta persona una sola vez. El problema de este método es que a medida que aumentan la cantidad de repeticiones máximas que realiza una persona, también aumenta el margen de error, por lo cual si una persona realiza 10 repeticiones máximas con un peso, la aproximación puede tener un margen de error de hasta un 10%.
por lo cual no es un método muy efectivo para altas cantidades de repeticiones máximas. En los entrenamientos que utilizan el método de 1RM para realizarlos, se encontró el problema de que una persona puede variar el peso que levanta un día. Por ejemplo, un día puede levantar un determinado peso y ese peso ser el 60% de su RM, pero al otro día el 60% de su RM puede ser más o puede ser menos dependiendo de su grado de entrenamiento, su estado físico, su estado emocional, etc. Tampoco se podía evaluar todos los días a la persona con el test de RM para saber cuál es su peso de repetición máxima y realizar un entrenamiento en base a eso, porque es un entrenamiento muy desgastador y la persona no lo resistiría tanto tiempo. Por lo tanto, mediante investigaciones se logró determinar que una persona levanta un determinado peso a una velocidad y es siempre la misma velocidad. Con respecto a los dispositivos que encontramos para la medición de la repetición máxima, basados en la velocidad del movimiento, encontramos en primer lugar al encoder rotatorio, el cual es un dispositivo que consta de un cable que se enrolla y desenrolla sobre un eje que gira con el movimiento de este cable. Por otra parte, al girar, envía impulsos que nos permiten medir el desplazamiento del movimiento que realiza el evaluado, pero es de un tipo lineal, el movimiento que tiene la capacidad de medir, por lo cual esto puede presentarse como una desventaja del dispositivo. Por otro lado tenemos al dispositivo del push band, que es un encoder más portátil, liviano y pequeño, que permite medir la velocidad del movimiento que se realice, y para la medición de este cuenta con un giroscopio y un acelerómetro que permite que tenga la posibilidad de medir movimientos que no sean de tipo lineal, lo cual se presenta como una ventaja sobre el encoder rotatorio tradicional. Otra ventaja del push band es que puede ponerse en cualquier parte del cuerpo, pero sí cuenta con una desventaja, la cual es que para la utilización de este dispositivo se debe tener a disposición un iPhone 5 o más avanzado, lo cual limita su posibilidad de acceso. En cuanto a los deportes en los que se puede aplicar el RM, encontramos por un lado a la halterofilia, el cual creemos que es un deporte cuyo objetivo final tiene mucho que ver con la repetición máxima, ya que se sortean a través de distintas evaluaciones de peso, de levantamiento de pesas que realizan los atletas, y lleva mucha relación con la repetición máxima, la cual es encontrar cuál es el límite máximo de peso que puede levantar dicho atleta. Esto lo encontramos semejante a su tipo de entrenamiento, el cual debe ser también evaluado, y vemos conveniente utilizar el RM. Ahora, por otro lado, también encontramos que en el rugby, específicamente en los forwards, que son aquellos jugadores que tienen más contacto en formaciones contra los oponentes, deben entrenar para tener más masa muscular, y un método que vemos viable es la evaluación del RM para estos jugadores, que les permita tener un mejor desempeño en el deporte. Por último, vemos que analizando el deporte de la gimnasia de trampolín, es un deporte en el cual la aplicación de la evaluación de la repetición máxima no es tan viable o le encontramos mucha utilidad. Más que nada porque en la gimnasia de trampolín, específicamente en los saltos de cama elástica, la fuerza que tiene que hacer un gimnasta es cooperativa con el elemento que utiliza, en este caso una superficie elástica como es el trampolín. Por eso creemos que tratar de aplicarle una evaluación de repetición máxima es algo que podría llegar a lastimar al gimnasta. Por eso creemos que no es un deporte en el cual sea completamente necesario la repetición máxima.